Ok, perfecto. Vamos a ver si funciona la cámara. Ay, no, no quiere funcionar esta camarita, pero bueno. Vamos a, por acá, para papá, vamos a compartirles las diapositivas del día de hoy. A ver, ¿quién se acuerda qué clase tenemos hoy? ¿Qué clase tenemos? Ayúdenme, ayúdenme, que se me ha olvidado qué clase tenemos hoy. ¿De qué trata el tema de hoy? A ver si... Sintomatología. Ah, sintomatología, eso sí es lo que quieren ver, ¿no? No, mentira, yo sé que han estado súper atentos a todo. Déjenme colocar acá, me voy a conectar con el celular también para que podamos, siento que así nos comunicamos mejor. Chévere. Listo. A silenciar acá. ¿Me escuchan allí sin eco? Chévere. Acá. A ver, un ratito. Es raro, no se proyecta la diapositiva. A ver. Ahora sí. Ah, ya listo. Por acá vamos a ver si esta funciona. No, tampoco. Chévere. Muy bien, ahora sí logramos que se vea. Se activa el sonido acá. Perfecto, muy bien. Chévere, chicos. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra tercera clase. Recuerden que son 6 clasecitas y el día de hoy, bueno, vamos a conocer un poco sobre la sintomatología de lo que es el TDAH, ¿verdad? Ya sabemos que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo definitivamente y bueno, que tiene 3 tipologías. Inatento, TDAH con predominancia hiperactiva impulsiva y la predominancia combinada, ¿ok? Entonces, bueno. Vamos ahora a ver cómo podemos nosotros tener una idea de si es posible que la persona, el niño o nosotros mismos podamos tener el trastorno como tal. Recuerden que siempre este tipo de evaluaciones deben ser llevadas por especialistas, psicólogo y que la atención es multidisciplinaria. Tiene que tener un complemento con el neurólogo. Ya entendimos por qué es muy importante validar de dónde proviene, cuáles pueden ser aquellas causas o detonantes de haberse generado un TDAH, ¿ok? Entonces, por eso es que hay que explorar desde la infancia, ¿sí? A ver, quiero que me respondan antes de dar inicio. Lo primero, ¿es un trastorno de qué tipo? ¿El TDAH? Pueden abrir su micro. Neurológico. Neurodesarrollo. Muy bien, del neurodesarrollo, que afecta principalmente las funciones que Ejecutivas. muy bien, que afecta las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son los factores que desencadenan el TDAH? Los 3 más importantes. Biológico, ambiental. Ujú. La herencia. Exacto. Estaría Genético, agregando la herencia. neurológico. Exacto. Tenemos genético, neurológico y ambiental, ¿ok? El psicosocial lo que hace es disminuir o aumentar la sintomatología, ¿ok? Perfecto. Ahora sí, vamos a dar inicio. Vamos a dar un pequeño repaso por acá. Entonces tenemos que lo primero es la inatención como tal, es un patrón persistente de falta de atención, el TDAH, o hiperactividad, impulsividad, que va a interferir con el funcionamiento o el desarrollo. Porque, ¿qué pasa? Que si estos síntomas prevalecen, predominan, se incrementan, voy a afectar mi cotidianidad, mis relaciones interpersonales, ¿ok? Entonces, por allí tenemos que estar bien atentos con eso. La falta de atención, por lo general, se ve manifestada
en lo que es la parte de la conducta en el TDAH, como, por ejemplo, desviarme de las tareas, dificultad para seguir algunas instrucciones, terminar trabajos o tareas que tenga pendiente, dificultad para mantener el enfoque, la atención, la concentración, ser organizados, ¿ok? Y también hay algo muy importante y es que no podemos atribuir esto al desafío o la falta de comprensión. O sea, no tiene nada que ver el TDAH inatento con un tema de aprendizaje. No, no hay un déficit en el aprendizaje cuando hablamos de algo, de una persona con rasgos inatentos. Luego, en la clase siguiente, vamos a conocer si es posible que tengamos un TDAH que también tenga problemas en cuanto al aprendizaje, es decir, que tenga un trastorno del aprendizaje. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Pero de momento sabemos que la inatención no tiene nada que ver con falta de comprensión, ¿ok? Entonces, si le pregunto a ustedes, les hago una pregunta de examen, por ejemplo, ¿tiene que ver la falta de comprensión, la falta de entender ciertas actividades o tareas con la inatención? La respuesta sería verdadero o falso? Falso. Sí, falso. Excelente. 20 puntos. A ver, ¿cuántos han entrado hoy a clase? No he visto. Vamos 35. Yo les dije que siempre van entrando menos. Yo les dije, compartan el enlace para que otras personas más también puedan disfrutar de estas clases, así como ustedes. Para mí es muy valioso que quienes estén bien atentos y, bueno, se lleven lo mejor en cuanto a la experiencia del aprendizaje, ¿sí? Ahora vamos con el concepto de hiperactividad, ¿sí? La hiperactividad se refiere más a o sea, la parte del movimiento, la parte motora, o sea, una actividad motora excesiva, el no poder estar tranquilo a nivel motor. Son personas Miss, que no se necesitan de escucha. la persona. Dime, mi corazón. No se escuchaba hace un momento. Ah, ya, sorry, ahora sí se escucha. Sí, Miss, gracias. Chévere. Listo. Me interrumpen cuando se deje de escuchar o si pasa algo, ya ustedes saben cómo es. Entonces son personas que suelen moverse con frecuencia. Por ejemplo, ustedes ven de repente a un niño, un adulto en el banco y el niño está en la silla y está que se mueve en la silla, se pone así, se mueve para acá, se levanta, se para, da vueltas en el banco. O sea, no toleran ese tipo de circunstancias, ¿ok? Entonces, sobre todo cuando no es apropiado que estén en movimiento, ¿ok? Hay una excesiva inquietud. ¿Por qué? Porque no podemos confundir la inquietud propia de los niños tampoco con algo excesivo. Tiene que esto generar una dificultad en la función cotidiana de la persona, ¿ok? Tiene que ser excesivo. Y en cuanto a lo que es la impulsividad, definitivamente va a referirse aquellas acciones que son apresuradas, por ejemplo, personas que no toleran esperar en el semáforo para cruzar y bueno, veo que el carro viene un poquito lejos y ya yo me paso corriendo, ¿no? Es un poco, tiene que ver un poco con lo que es el aspecto cultural, ciertamente, porque hay países en los que eso no está permitido. Sin embargo, una persona que tiene TDAH, aun cuando tenga la cultura y el aprendizaje que sea, no tolera esto, ¿ok? No lo tolera, tal cual. Por acá tenemos que la impulsividad se refiere también a acciones apresuradas, como les decía, el poder accionar sin premeditación y que puede tener ese potencial incluso de dañar al individuo, pero no de una forma consciente. No, o sea, una persona con TDAH no piensa en, me voy a lanzar aún cuando viene un carro, pero no estoy midiendo quizás la velocidad, pero todavía lo veo lejos y no mido bien. Me puedo lanzar, me puedo aventar a cruzar la pista y de repente ocurre un accidente porque no medí bien, ¿ok? Pero no es porque yo quiero hacerme daño, o sea, no hay una intención de suicidio, eso es importante verlo, o sea, ¿a qué se debe todo esto? ¿Sí? En cuanto a esa impulsividad, también tiene que ver con el deseo de recompensa inmediata.
Y ahorita podemos confundirlo mucho, el TDAH, con la necesidad de la recompensa inmediata propia que genera el uso de la tecnología, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito, por ejemplo, yo cargo un video y yo necesito la aprobación de 50 personas para saber que mi video fue exitoso y si no me siento mal, ¿ok? Entonces, esa necesidad de inmediatez socialmente se ha ido incrementando. Esto puede desencadenar, sí, por supuesto, algunos temas después a nivel psicológico, sí, pero no necesariamente tiene que ser o tiene que ver con lo que es el TDAH. ¿A qué me refiero con esta inmediatez? Es que yo necesito que la tarea esté lista rápido. Es que yo necesito que la reunión acabe rápido. Es que yo necesito que la clase, que ya me digan todos los síntomas inmediato. O sea, no soporto, por ejemplo, un rasgo típico del TDAH, no soportar esta explicación detallada de lo que ha sido el curso de 6 semanas perdón, de 2 semanas, de 6 clases. Y primero conocimos qué es el TDAH, de dónde viene, bajo qué clasificación está en el DSM, luego conocimos los factores que pueden causar el TDAH. Hoy que vamos a conocer los síntomas, estamos hablando primero de lo que es la parte conceptual de inatención, de hiperactividad, de impulsividad, ¿me explico? Y ya luego viene en la sintomatología, pero si yo tengo realmente un TDAH, me es súper difícil, puedo incluso salirme de la clase porque no me están dando los síntomas ya, y yo vine a escuchar los síntomas, ¿ok? Entonces, eso es bastante frecuente. Perfecto. El TDAH, ¿cuándo comienza? Importantísimo, porque esa es una pregunta muy, muy frecuente. ¿Quedó claro lo que es la inatención, lo que es la hiperactividad, lo que es la impulsividad? Sí, todo claro. Perfecto. Otra cosa importante agregar acá en la impulsividad. La impulsividad no es igual a agresividad, ¿ok? Impulsividad no es igual a agresividad. Agresión es otra cosa, ¿sí? La persona que es impulsiva no mide las cosas que va a hacer, que va a decir, mas no suele agredir, ¿ok? Entonces, por eso es que no podemos decir, ah, ya, es que el niño muerde, el niño pega y es que tiene TDAH. No, no tiene nada que ver, ¿ok? Muy bien. ¿Cuándo comienza o cuándo debería comenzar el TDAH para considerarse este trastorno? Es un requisito fundamental que los síntomas se den antes de los 12 años. Si los síntomas comienzan a presentarse en la vida del adolescente a partir de los 13 años, ya no califica, o sea, así tenga todos los síntomas. Si nunca tuvo sintomatología antes de los 12 años, no se puede diagnosticar como TDAH. ¿Ok? Entonces, eso que quede claro. Por eso es tan importante y por eso soy tan insistente en cuanto a el hecho de que hay que indagar en la infancia, ¿sí? Con respecto a la edad de inicio, no hay una edad específica de inicio del TDAH. Lo que sí es que hay una edad donde finaliza la posibilidad de poder tener este trastorno. De inicio, el niño puede nacer ya con la sintomatología. Por ejemplo, hay niños que de nacimiento de repente suelen ser mucho más inquietos, no sé si ustedes lo han visto, niños que dan vueltas, que ponen erguida su cabeza antes de tiempo, niños que suelen caminar mucho más rápido, que en lugar de caminar corren, niños que se saltan el gateo, ¿ok? Que de repente intentan gatear y de repente empiezan a correr y tú dices, oye, pero ¿en qué momento? ¿Cómo pasó esto? Que saltan en la cama, que brincan, que se dan vueltas en la cama porque no pueden estar tranquilos en un solo sitio, ¿ok? Previo a la edad que corresponde, ¿no? Entonces, por allí como que el movimiento es un poco más acelerado. El TDAH, como les dije, bueno, ya saben, no puede ser diagnosticado si no se presentan los síntomas. ¿Hasta qué edad? A ver, Hasta los 12 años. hasta los 12 años. ¿Y a partir de qué edad puede encontrarse la presencia del TDAH? A partir de los 5 años, 6 años, si pues, son sintomatologías muy insostenibles.
En realidad, la sintomatología debería aparecer desde muy pequeño. Lo que sí no se hace es diagnóstico a los 2, 3, 4 años, ¿ok? Pero no se hace porque hace falta consolidar sintomatología, ¿ok? No porque no estén los síntomas, ¿sí? Pero los síntomas se pueden presentar desde el nacimiento, en realidad, ¿ok? Dicen en ese caso, cuando se presentan síntomas antes de los 5 años, se debería de brindar un diagnóstico presuntivo o qué se procede en esa situación. Porque pues sí he tenido casos en los que vienen niños con la mayoría de los síntomas, pero apenas tienen 3 años y medio, ¿no? Entonces yo contemplo como que todos los No podemos factores que pueden... diagnosticar. Claro. Así Entonces, es. A esa edad no podemos diagnosticar. Yo lo que recomiendo, y eso es lo que yo hago cuando son pequeños y tienen toda la sintomatología, trabajo en disminuir los síntomas, ¿ok? Porque eso sí lo podemos hacer. Más trabajo con los papás que con el chico. Y con el chico trabajo lo que es atención, concentración. ¿Para qué? Para poder potenciar o mejorar, pues, esas habilidades que el niño necesita para su cotidianidad en la parte escolar, porque más se ve afectado en ese ámbito, ¿ok? A ver, Mila, Coral, ¿cómo es tu nombre? Coral. A ver, ya ves que estoy con el ¿Cómo? A ver. Ah, Coraima, ya. Coraima, en tu caso, ¿tú también eres psicólogo? sí, sí soy psicóloga y pues ejerzo como tal. Actualmente pues me dedico al diagnóstico y sí he tenido Ujú, varios casos, tal como se lo describe, y pues en muchas ocasiones se tiende como que a observar los síntomas de forma ujú, muy visibles, pero bien, hay que tratar de esperar, ¿no? El sí, desarrollo del niño, a ver qué está pasando con ujú, los factores externos, etcétera, porque muchas veces también el sistema familiar hace que el niño se comporte de tal manera. Entonces, pues ujú, no doy diagnósticos antes de los 3 años. A partir de los 5 o 6 años, pues ahí lo puedo considerar, pero ahí sí, pues hay una recién. evaluación totalmente completa. Ujú. Por eso es que con los 3, 4 años, cuando tenemos estos casos, lo que yo suelo realizar es un trabajo con el niño en cuanto a la atención y concentración, evalúo la parte emocional y trabajo directamente con papás. O sea, yo con niños de 3 y 4 años no hago un trabajo individual con los niños, terapia familiar. No acepto, o sea, no quieren llevar terapia familiar porque el problema es el niño, no son los papás, ya por ahí sabemos cómo va la cosa, ¿no? El motivo latente. ¿Sí? No el expreso, entonces, no el motivo de consulta, sino el latente, el que no se ve. Entonces, para mí es importantísimo eso. Entonces, bueno, ya ahí yo doy las recomendaciones y los papás deciden si quieren continuar la terapia o no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no tiene sentido que pueda yo trabajar de repente atención y concentración o que yo les dé una impresión, un diagnóstico presuntivo y resulta que el niño comienza con el colegio y el niño funciona adecuadamente. Ya ahí tienes otro síntoma que cambia, que puede cambiar tu presunción de diagnóstico. Entonces, yo recomiendo que estos diagnósticos presuntivos, que son eh, prácticamente hipótesis de nosotros, que es válido tenerlas como terapeutas, como psicólogos, lo mantengamos, digamos, de una forma confidencial, o sea, que sea tuyo, propio nada más, para tu trabajo, ¿ok? Sí, y en ese Muy caso, bien, chicos. perdón que le Dime. interrumpa, en ese caso, ¿cuáles serían las palabras correctas como para decirle al padre de familia que los síntomas que está presentando su hijo, pues no se debe un trastorno? Porque por lo general acuden para que les diga qué es lo que está pasando con su hijo. No es como que Ese ya es el quieren que problema de nosotros los seres humanos. sí. Sí, bueno, que seas completamente sincera, indícales, mira, o sea, a esta edad no se emite un diagnóstico, sí, puedo evidenciar sintomatología para poderte decir o dar un diagnóstico. Bueno, podemos trabajar los síntomas que se están presentando y ya luego, para esa fecha hacemos una reevaluación y vamos viendo si realmente corresponde al diagnóstico y procedemos, si es necesario, a pasar a neurología.
yo trabajo siempre este tipo de diagnósticos de forma multidisciplinaria. Así sea más que evidente para mí que existe el TDAH, igual yo mando a pasar por neurología, ¿ok? O sea, sí o sí, porque es tu respaldo. ¿Me explico? Sí, y bueno, acá con el tema de neurología viene otro tema, porque en muchas ocasiones se manda, pues se deriva al neurólogo y resulta que en los resultados no sale nada que pueda asegurar o más bien que pueda corroborar lo que como psicólogos decimos. Entonces ahí viene como que Mm, Buena la pregunta. contradicción. Mira, bueno, buen comentario. Fíjate, yo sí trabajo con neurología. ¿Y qué pasa? Generalmente, en mi experiencia, cuando en neurología no tengo un resultado, suele ser porque el TDAH es leve, ¿ok? Y hay una buena dinámica que acompaña a este TDAH. Y entonces, ¿qué pasa? Que esto reduce la parte de todo lo que es el funcionamiento cerebral. Recuerda que a nivel de lo que nosotros también experimentamos afuera, hay transformaciones neuronales, ¿ok? Hay ciertas cosas que se pueden alterar de una u otra manera a nivel genético también. Claro, no puede ser que un TDAH moderado pase a ser casi que desapercibido, eso sabemos que no. Pero si uno que es leve o que no llega a ser TDAH y tiene síntomas, puede no arrojar resultados. Entonces, ¿qué hago yo? Dependiendo del caso, lo sitúo en leve, si es leve, evalúo realmente si es necesario pasar al neurólogo, ¿ok? Si no, les explico a los papás, oye, mira, no califica para un TDAH, pero tenemos que trabajar en estos síntomas porque tiene una buena cantidad de síntomas, pero no cumple todos los criterios, ¿ok? Perfecto, Va a muchas gracias. depender, va a depender del caso, Cora, ¿ok? Muy bien. Ok, chicos, entonces ya sabemos, creo que me adelanté a esta lámina. Ok, ya sabemos y tenemos claro de que si pasa de los 13 años, no califica, vamos a llamarle califica, no entra en el diagnóstico de TDAH, ¿ok? Entonces, lo más probable es que estemos hablando de un trastorno quizás emocional, conductual u otro tipo de trastorno, ¿ok? La manifestación, perdón, de este trastorno tiene que encontrarse no solamente en un contexto, es decir, tenemos que evaluar y es por eso que no podemos diagnosticar antes de los 5 años. ¿Por qué? Porque mayormente los niños antes de los 5 están también en un solo contexto, ¿ok? Entonces, si la situación se da solamente en casa y no se da en el colegio, si la situación se da en el colegio y no se da en la casa, no se da en el contexto social cuando lo llevo al parque, cuando voy a otro lugar, cuando voy donde la abuela, cuando voy donde la tía, entonces por allí algo está pasando en alguno de estos sitios. Y hay que explorar eso antes de un diagnóstico. Los diagnósticos no siempre son, ya listo, check, 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 listo, ya tenemos el diagnóstico, ¿no? Tenemos que explorar qué situaciones se dan, en dónde se dan, con quiénes se dan, cómo se controla la persona y todo lo que conlleva a la vida cotidiana de este ser humano, ¿ok? Poner un diagnóstico es de mucho cuidado, ¿por qué? Porque los diagnósticos lamentablemente son tomados como unas etiquetas. Es como que sí, ya le pusimos una etiqueta. Entonces la persona también se etiqueta a sí misma y al encasillarse se limita muchas veces de poder tener una vida bastante común a la del resto cuando un TDAH tampoco es que, o sea, ¿cómo les explico? Ciertamente su funcionamiento es distinto al de un cerebro neurotípico, pero no significa de que sea normal, ¿ok? Sus funciones ejecutivas tienen un déficit, pero eso no significa que por no poderse ordenar o planificar de la misma manera, no sea funcional, no sea una persona funcional, ¿ok? Chévere. Los síntomas del trastorno pueden ser mínimo 6 en el caso de los niños y 5 en el caso de los adultos, ¿ok? O incluso también pasa de que, por ejemplo, un niño que ha crecido en un ambiente completamente estructurado, sano, donde hay, ¿cómo les digo?, una dinámica familiar congruente y consistente, disminuyen los síntomas,
¿sí? ¿Por qué? Porque hay el refuerzo positivo de la conducta esperada, porque hay un acompañamiento en cuanto a lo que es el seguimiento de rutinas, porque hay un acompañamiento y una guía en cuanto a lo que es saber planificar, orientarse, ¿no? Entonces, todo eso ayuda a disminuir la sintomatología, incluso que pareciera que no existe el TDAH. Puede pasar también y no podemos diagnosticar porque aun cuando tenga el TDAH, ha disminuido prácticamente a la nulidad, ¿sí? Muy bien. Vamos a pasar acá, porque igual esto lo van a tener, a ver, creo que esto me lo movieron, no, acá está. ¿Qué pasa? Que los otros son resúmenes de lo que es el trastorno o de una forma un poco más dinámica, pero me interesa que ustedes vean esto directamente extraído del DSM-5, que por acá tenemos a varios colegas como Cora, no me va a dejar mentir, que es el manual de diagnóstico. ¿Ok? Nosotros sí o sí tenemos que guiarnos de ese manual. Ese manual es para un psicólogo y para un psiquiatra una Biblia. No existe cambio allí. Como para una persona que es religioso, la Biblia. ¿Ok? A ver, ¿quién quiere participar y quién me ayuda a leer la parte de donde dice criterio diagnóstico, la letra A, que corresponde al tipo inatento, ¿sí? Hasta donde finaliza la nota inicial. ¿Milagros? Ok, a ver. Emily, adelante. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Criterios de Buenas tardes. diagnóstico. A. Un patrón persistente de falta de atención y hiperactividad, impulsividad, que interfiere con el funcionamiento del desarrollo, caracterizado por 1 y o 2. 1. Falta de atención. 6 o más de los siguientes síntomas han persistido durante al menos 6 meses a un grado que es inconsciente con el nivel de desarrollo y que impacta negativamente directamente a las actividades sociales y académicas ocupacionales. Nota. Los síntomas no son únicamente una manifestación de comportamientos de oposición, desafío, hostilidad o falta de comprensión de tareas o instrucciones. Para adolescentes mayores y adultos mayores de 17 años se requiere al momento 5 síntomas. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que es un patrón persistente de falta de atención o de hiperactividad e impulsividad e incluso, que es nuestra tercera opción, de ambos, ¿sí? Para poder diagnosticar en el niño necesitamos mínimo 6 síntomas. Para poder diagnosticar en los adultos necesitamos mínimo 5 síntomas y estos 5 síntomas se consideran en un diagnóstico a partir de los 17 años, no solamente en la adultez, ¿ok? Entonces, adolescente y adulto, ¿sí? Con respecto, vamos a lo que es la parte del TDAH de tipo inatento. Los síntomas a considerar para el TDAH de tipo inatento son, a menudo no prestan atención a los detalles o cometen errores por descuidos en lo que son los trabajos escolares, en el trabajo a nivel laboral como adultos o durante otras actividades, ¿sí? Por ejemplo, pasan por alto ciertos detalles, el trabajo es inexacto. Un ejemplo. Agarro, ¿verdad? Y preparo una torta porque cumple años alguien y me olvidé de la vela, ¿ok? O iba a dar una sorpresa, oye, y me olvidé del regalo. O sea, me explico, esas cosas pueden pasar a una persona con TDAH inatento. A menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades, perdón, acá me perdí. A menudo tienen dificultades para mantener la atención en tareas o actividades de juego, ¿ok? Es decir, por ejemplo, personas que tienen TDAH, se les hace bastante complicado llevar juegos como Monopoly, ajedrez, este tipo de juegos que demandan una atención y una concentración bastante alta o sea, prácticamente prefieren evitarlas, ¿ok? A menudo parecen no escuchar cuando les hablan directamente, ¿sí? Que no es un tema de que te quiero ignorar. A veces pasa en casa de que cuando son niños, de repente la mamá le dice, ay, Menganito, y ay, Menganito nunca me quiere hacer caso porque se hace el que no me escucha, ¿no? Escuchamos este tipo de comentarios de los papás.
pero realmente puede deberse a un tema de inatención. Hay que ver, ¿no? Hay que ver qué pasa. Otro de las características puede ser que a menudo no sigue indicaciones, no sigue instrucciones o no termina el trabajo escolar, ¿ok? Otra indicación es que a menudo tiene dificultad para organizar tareas o actividades, ¿sí? Dificultad para manejar esas secuencias en las actividades, en las tareas, dificultad para mantener los materiales y pertenencias en orden y, bueno, también suelen ser un poco más olvidadizos y todo esto, ¿ok? Suelen tener una gestión inadecuada de lo que es el tiempo, cumplir plazos y todo. También suelen evitar o les desagrada, son reacios a participar en tareas que requieren esfuerzo mental sostenido, como les mencioné. Suelen perder cosas necesarias para sus actividades cotidianas, ¿sí? Lápices, lapiceros, todas estas cositas, ¿no? No sé, los anteojos, las llaves de la casa, esas cosas. A menudo se distraen fácil, perdón que me ría, a mí me pasa y también tengo personas cercanas que también les pasa, se olvidan las llaves de la casa, del carro, la cosa, ¿no? A menudo se distraen fácilmente con estímulos extraños, ¿sí? Puede incluir esto en el caso de los adolescentes y de los adultos, pensamientos intrusivos, ¿no? Que no necesariamente son pensamientos intrusivos de tipo como en el rasgo, en el trastorno ansioso, ¿sí? No es de preocupación, sino que de repente se acuerdan de cosas y esto suele distraerlos. Suelen ser olvidadizos en las actividades cotidianas, ¿sí? Se les olvida hacer la tarea. Entonces, por allí que ya tenemos varios factores para ir calificando. En cuanto a lo que es el TDAH, hiperactivo impulsivo, califica igual. 6 o más en el caso de los niños, 5 o más a partir de los 17 años. Igual en ambos trastornos, o sea, en este trastorno, en ambas tipologías, tiene que presentarse antes de los 12 años, ¿sí? Y también debe presentarse en varios contextos. ¿Qué quiere decir que debe presentarse en varios contextos? Que debe presentarse en manera social, en casa, en diferentes actividades que el niño haga. Así es, en casa, en el colegio, en las salidas, o sea, no es solo algo único y exclusivo de que pasa solo en casa, ¿ok? Muy bien. En el TDAH de tipo hiperactivo impulsivo o con predominancia hiperactiva impulsiva, tenemos estos síntomas. A menudo juguetea o da golpecitos con las manos, con los pies, se suele retorcer en el asiento, como les decía, suelen moverse con bastante frecuencia. A menudo suelen dejar el asiento en situaciones en las que se espera que permanezca sentado, ¿sí? Pueden salirse incluso del aula. A menudo corre o se trepa en situaciones en las que no es apropiado. Se saltan en la cama, saltan en los muebles, ¿no? A menudo son incapaces de jugar o participar en actividades de ocio que tienen que estar en silencio, les cuesta un montón, ¿ok? Por eso mismo, porque lo que necesitan es moverse. A menudo hablan en exceso, tienen una verborrea pero espectacular. Para quienes, para quienes no conocen el término, es como una, no es que no se los quiero decir así, pero sí, psicológicamente, o sea, verborrea viene siendo como una diarrea verbal así, no paran de hablar. ¿Ok? A ver, Cora, no me dejes mentir, ¿es o no es así? Explícales tú, a ver si de repente puedes explicárselos más bonito. Sí, más claro que el ejemplo no puede ser. Perdónenme, chicos, pero es que así me han enseñado a mí, así, drásticamente. No, mentira. Pero es que es muy, o sea, a ver, las metáforas a mí me funcionan un montón para comprender las cosas. Ya, a menudo habla en exceso, suelta una respuesta antes de que la terminen de hacer, interrumpen conversaciones, ¿ok? Tienen dificultades para esperar sus turnos, ¿sí? No pueden esperar en una fila jamás, o sea, una fila es un infierno para una persona con TDAH de tipo hiperactivo impulsivo. En este caso también pueden darse varios síntomas
perdón, interrumpe o se entromete en conversaciones que no le corresponden. Entonces son personas que pueden ir en la calle y de repente una persona le está preguntando a otra una dirección y llega y se mete, no, eso no es por ahí, eso es por aquí, que no sé qué, no, ven, yo te llevo. Ese tipo de cosas, ¿ok? Aspectos importantes a considerar acá, para que ustedes lo tengan en cuenta, es que varios de estos síntomas de falta de atención o de hiperactividad e impulsividad se encuentren presentes antes de los 12 años. Eso es algo que ya se los dije, que se los vuelvo a repetir, se los voy a seguir recordando durante las clases. Y que varios de estos síntomas también se presenten en más de dos entornos, no en un solo entorno o en dos, sino en muchos más. ¿Ok? Los síntomas no ocurren exclusivamente durante el curso de una esquizofrenia o algún otro trastorno psicótico. Eso quiere decir que la persona tiene desatención, tiene hiperactividad e impulsividad durante su vida, desde la infancia, y no quiere decir que tuvo un brote psicótico, o sea, tuvo una desconexión con la realidad y en ese momento nada más presentó los síntomas. Si eso se da, no pasa nada. No es un TDAH, ¿ok? A ver. Ah, ya, ok, perfecto. Discúlpenme que me escribió nuestro supervisor. Deme un segundo. Ok. Chévere. Continuamos acá. Un ratito. A ver acá. Listo. Chévere. Lo que les mencionaba de que hay tres tipos de TDAH, me refiero a que hay tres presentaciones o predominancias. Cualquiera de estas que ustedes le quieran nombrar de este modo es correcto. Entonces hablamos de una presentación, ¿verdad? Que es combinada, donde se deben cumplir al menos 6 o 5, si es a partir de los 17 años, síntomas de cada uno de los que hemos leído, del inatento y del hiperactivo impulsivo, ¿ok? En la presentación predominante inatenta se tienen que considerar al menos 6 o 5 de los síntomas de falta de atención. Y en la presentación hiperactiva impulsiva, igual, la misma característica, pero solamente de los síntomas de hiperactivo impulsivo, ¿ok? Tenemos que ir especificando lo que es si puede darse una gravedad leve, moderada o severa. Eso va a depender de la intensidad y de la consistencia de la sintomatología, ¿ok? Comentarios, preguntas que tengan hasta acá. Acá tienen una hojita de resumen. Acá tienen una hojita de resumen, ¿ok? Para que se les haga mucho más sencillo para aquellas personas que de repente, bueno, no están dentro de, pero sí era muy importante para mí que ustedes igual se lleven directamente del DCM, ¿ok? Muy bien, les quiero presentar un video, esto es un regalazo. Lo van a encontrar en YouTube, pero no sé si ya lo han visto, no sé, pero bueno, para mí es un regalo, es un obsequio que ustedes puedan escuchar este video en este taller, porque presenta distintas realidades de personas con TDAH, ¿ok? Por eso les decía, preguntas o comentarios sobre la sintomatología para que podamos ver el video. Buenas noches. Buenas noches. El comentario que tengo desde hace rato, ¿verdad? Por realizar, es que he observado en mi nieto particularmente que de 1 año ya él presentaba algunos síntomas. De hecho, había en sus exámenes de laboratorio cantidad de plomo en la sangre y posteriormente a los Ok. 2 años dejó de hablar y formulaba o formula oraciones completas de repente. Ya él fue diagnosticado, ¿verdad? Va para terapias ocupacionales, inclusive con sus padres, pero ciertamente antes de los 2 años ya inclusive se puede ver que aparecen síntomas y van Ujú. otros síntomas más sumándose al que ya se presenta. Y lo importante, claro, uno mira con mucha fe que todo eso va a ir cambiando o va a ir progresando
no curándose porque hasta el momento no se ha hablado de que se cura, pero sí que se aprende, ¿verdad?, a trabajar con esa condición. Nada más quería mencionar eso. No, buenísimo, buenísimo que puedas compartir eso. Fíjate que justo ahorita Giovanna, perdón, nos está preguntando, bueno, te voy a responder acá, te estaba escribiendo, pero les respondo por acá. Nos preguntaba si es bueno llevar a los niños con TDAH a una escuela especial. En realidad no. Los niños con TDAH han existido siempre. Así que yo recomiendo que estén siempre en un colegio regular. Ahora, ¿qué sí tienen que llevar? Deben llevar terapia de qué? De atención, concentración, conducta, ¿ok? Eso va a depender también de la sintomatología del niño, ¿ok? En este caso también nos preguntaba si le consulta por lo de las bajas notas, nos consulta Giovanna. Ciertamente hay niños que tienen TDAH y que tienen una comorbilidad, es decir, van acompañados de un trastorno de aprendizaje. En ese caso, lo que yo recomiendo es que puedan llevar un refuerzo, ¿ok? Entonces hay que descubrir también qué los motiva a los chicos, ¿no? Entonces hay que evaluar bien con su terapeuta de que hagamos un trabajo en equipo con terapeuta, colegio y casa, ¿sí? Carla, adelante. Buenas tardes, señorita Buenas Luz. tardes. Buenas tardes a todo el público. Es más una consulta. Bueno, yo me desempeño, el año pasado me desempeñé como auxiliar de 5 años. ¿Ya? Y conocí a un pequeñito que era muy inteligente, era como que el que más sabía de todo el salón. Leía, ¿Ya? conocía muchas cosas, pero a medida que iba transcurriendo el año, fue como que su comportamiento fue tomándose como que más berrinches, lloraba si no era el primero, comenzaba a hablar solo y a reírse solo. En cuanto al aprendizaje, sí, como que estaba un poquito más adelantados que todo, pero en cuanto a lo actitudinal, como para su edad, veía que había como que mucha deficiencia. Como le digo, él, por ejemplo, si alguien terminaba la tarea o el trabajo y él no era el primero, comenzaba a gritar y era una cosa de que era blanquito, bien blanquito y se ponía rojo y no podía respirar y era demasiada su emoción y su frustración, o si no era primero en la fila o no llevaba el jabón para lavarse las manos, y como que era a veces un poquito complicado poder como que calmarlo y decirle ya, mañana tú vas a hacer la oración o mañana tú te toca a ti llevar el jabón, y te decía ya, pero mañana sí le digo, tú mañana vas a llevar el jabón, tú mañana serás el primero en la fila, o de aquí 2 días te toca volver a hacer la actividad que toque para que sea él el primero. Y eso también se tomaría como características de un déficit de atención. Mi corazón, mira, fíjate que esos indicadores que me das, yo evaluaría si realmente hay un TDAH o si incluso bien sea que hay una comorbilidad o hay un autismo. O sea, yo descartaría autismo, por ejemplo, primero, Muchas porque parece que gracias. hay una rigidez, o sea, lo que impresiona es que lo que impresiona. No te estoy diciendo que el niño tiene autismo, ojo, hay que tener cuidado con eso porque igual hay que hacer una evaluación, pero impresiona para un diagnóstico, o sea, tendríamos que evaluar, yo descartaría, esa sería mi primera hipótesis a descartar, ¿ya? Y ¿por qué? Porque hay una rigidez de pensamiento en cuanto a las rutinas, ¿ok? Cora, levantaste tu manito. Sí, quería hacer un comentario de lo que mencionaron, que si las personas con TDAH deberían de estudiar en una escuela especial. Bueno, yo estoy acá en Ecuador y por lo general las escuelas realizan adaptaciones curriculares para que el estudiante tenga ciertos cambios en cuanto al tiempo de espera, en cuanto a la evaluación. Entonces, no sé si eso también lo hacen en Cora, todos los países, pausa, pero acá, pausamelo ahí. ajá, Pausamelo ahí, vamos a ponerle stop. Eso ok, lo vamos a ver en la quinta clase. ok, Sí, sí, mi vida. Sí, es que se tiene que dar en todos los países, porque en realidad, como decía Cora,
les adelanto un poco, el TDAH no, no es una discapacidad, ¿ya? O sea, en el caso del TDAH no es calificado, no es considerado una discapacidad. Lo que tenemos es que segmentar ciertas cosas para poder conseguir los objetivos, ¿ok? Entonces eso lo vamos a ir conociendo en lo que es la parte de las adaptaciones, que va a ser la quinta clase, ¿sí? Perdón, Muy creo que bien, me confundí en algo. Creo que dime. estoy confundida en algo. Ajá, TDA, TDAH y autismo, Ajá, ¿están relacionados los tres o no? ¿O el no, autismo es una cosa aparte, totalmente él aparte es de TDA y TDAH? totalmente aparte del TDAH, así es. TDAH es un trastorno, que es trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y el TEA es trastorno del espectro autista. Son dos trastornos, dos diagnósticos completamente distintos que pueden estar juntos en una persona así. Eso lo vamos a ver en la clase de comorbilidad, que es la siguiente. Ya. Y uy, se me fue. Ya. Ok. Es que me preguntaron algo y se me fue. Pero estos dos trastornos sí son parte de los tipos de trastornos del neurodesarrollo. Eso era lo que les quería decir, ¿ok? Ay, Frida, quisiera responderte mi corazón ahorita. Uno de los trastornos más comunes, y que eso sí lo vamos a ver acá, es el hecho de que el autismo no tiene un interés en socializar, mientras que el TDAH sí. ¿Sí? Para poder hablar de los síntomas del TEA, tendríamos que tomar toda una clase, ¿ok? Como maestras no pueden ni diagnosticar ni abordar el tema. Tienen que llevar ciertas pautas y adaptaciones, sí, pero no podrían ustedes abordar el tema desde lo terapéutico, ¿ok? Muy bien, chicos, ahora sí, vamos a ver el video, vamos a prestar bastante atención. Es un video hermosísimo. Oye, mira, justo Frida, pueden allí escribirle al supervisor y pedir el curso de TEA, de autismo. Yo le había comentado porque ya varias personas me lo han estado pidiendo, ¿ok? Oye, con Cora vamos a hacer unos trabajos maravillosos después de Ecuador. Cora, o sea, yo soy psicólogo venezolana, colegiada en Venezuela y acá en Perú. Así que por ahí podemos hacer cositas interesantes. Ya después les dejo mi número. Genial, yo estoy a las órdenes. No, yo encantada. Bueno, ahí Tú call sabes que me or write me. un paréntesis aquí, chicos. Yo sé que ustedes van a decir, oye, pero ya se encantó con Cora y nosotros, no, ustedes también los quiero y los adoro. Pero cuando nosotros entre colegas nos encontramos y coincidimos, es como amor a primera vista. Y eso que todavía no he visto a Cora, ya ven, pero ojo, no tiene nada que ver con un enamoramiento más que profesional, ¿ok? A ver, acá les dejo mi número. Es +51 para quienes están en otros países. +51 921 629. 725, perdón. Ay, perdón, me equivoqué acá. +51 921 725 629. Les voy a fijar. El que no está fijo es el incorrecto, el otro sí es correcto, ¿ya? Ahora sí, chicos, vamos a prestar mucha atención al video porque luego vamos a hacer, si nos da tiempo, una pequeña dinámica grupal. Personas sujetas a estereotipos y prejuicios responden a preguntas enviadas por espectadores anónimos. Con el Alzheimer solo se pierde la memoria. ¿Te molesta que te llamen loco? Cuando conoces a alguien, le dices que tienes el VIH. ¿Te costó aceptar tu discapacidad? ¿Te has visto una calle por tu mala cabeza? ¿La esclerosis múltiple es mortal?
me confirman si logran escuchar ya, apenas empiece a hablar el video. ¿De pequeño sacabas de quicio a los que te rodeaban? Pues claramente sí, ¿vale? Cuando tienes TDAH, que es trastorno por déficit de atención y hiperactividad, pues se caracteriza por tener un déficit de atención y encima ser un terremoto. Entonces, claro, tu familia se vuelve loca. Antes y ahora suelo sacar muchísimo de quicio a mis padres y a mi hermana, sobre todo. En mi familia no entendían por qué, a pesar de que parecía que era buena y que tenía buena intención, no obedecía nada. Sí, yo era una persona muy movida, era el típico niño terremoto que no hay manera de que esté sentado. Decía lo primero que se me pasaba por la cabeza. O sea, me decían que ordenara y nunca ordenaba. Me decían que llegara a tiempo y siempre llegaba tarde. Me pedían una cosa y se me olvidaba a los 5 minutos. No paraba de hablar en ningún momento. Ahora soy padre y bueno, tengo unos cuantos hijos, tengo 9 hijos, tenemos 9 hijos y con 5 con TDAH y tú no sacabas de quicio. Yo creo que, bueno, es verdad que era movida en comparación con mis otros 4 hermanos. Bueno, sobre todo mi madre a la cabeza, que son las grandes sufridoras de tener hijos TDAH. Mi madre comprándose el lote de bajarse de la vida todo el rato, que es lo que me decía siempre. Y bueno, con mi hermano pues peleas todo el rato, 24 horas. Aparte de ser un terremoto, a mí me encantaba cambiar los muebles de sitio. Y mi madre se volvía loca, claro, imagínate. Cambiaba la mesa, cambiaba la cama, todo el rato. Bastante frecuente en todos los TDAHs que nos apunten a todo, pero deportes, arte, música. Creo que he tocado todos los instrumentos que lleva una orquesta, he hecho todos los deportes del mundo. Los niños con TDAH, con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, son niños muy impulsivos, verbalmente y en acción no paran quietos, necesitan siempre estímulos nuevos, son totalmente distraídos, les cuesta estar quietos y bueno, yo encajaba perfectamente en esa descripción. Mi familia siempre ha sido muy abierta y bastante artística y le gusta, creo que le gusta bastante el tema del conocimiento y, por ejemplo, no me importaba mucho si me ponía a desmontar algo o a construir otra cosa. Así que yo creo que a ellos personalmente no les he sacado de quicio. Me apuntaban a bastantes campamentos en verano, bueno, en principio porque yo era muy fan y los pedía también, y yo creo que luego porque era bueno para la paz mundial y la de mi casa en realidad, que estuviera fuera un tiempo. Cuando era pequeño, una doctora me dijo que para mí comer y dormir era perder el tiempo. Solamente quería jugar o estar en mi mundo, no quería hacer nada más. Al final, con tantos niños y con tanto TDAH en casa, es verdad que es un poco circo, ¿no? Mi madre nos suele decir que tenemos pánico al silencio, no nos callamos ni bajo el agua. Es un circo, pero es un circo muy bonito, es un circo desde luego entretenido. Una gran frase que me ha acompañado toda mi vida es que el único Dios verdadero que tenemos las personas con TDAH es el movimiento, la cinética. Eso es lo único que a todos nos mueve. Tú pones movimiento y hacemos todos y nos vamos. ¿En el colegio no podías estarte quieto? No podía estarme quieto. Imposible. Yo tampoco. Creo que mi récord lo conseguí en cuarto de la ESO cuando en una clase me caí 3 veces de la silla. Creo que ahí ya se demostró que realmente no me podía estar quieta. Estaba escribiendo una suma y al rato estaba escribiendo una resta y no me daba cuenta. No lo controlaba. Intentaba siempre balancearme y eso, en ese momento yo no sabía que a mí me ayuda muchísimo a concentrarme y los profesores les daba miedo que me fuera a caer, cosa que nunca me ha pasado, y me lo prohibían constantemente, cosa que me estresaba bastante. En el cole tienes que estar 8 horas casi sentado, pues claramente no podía estar quieta, era aburridísimo. Porque los TDAH tenemos como un malestar. Y ese malestar intentamos quitárnoslo de alguna manera y por eso surge la hiperactividad, porque tenemos que cambiar de actividad para intentar quitárnoslo de encima. A mí de pequeño me castigaban constantemente,
Recuerdo que estuve muchísimo tiempo en el pasillo castigado y estaba casi más tiempo en el despacho del director que en clase. Constantemente me estaban echando broncas por hablar demasiado con mis amigos, con cualquiera que tuviera al lado. Los profes, pues digamos que te decían, pues venga, estás muy despistado, te ponían en las notas, falta de atención. Pero tampoco era un mal estudiante, lo que pasa es que tenía el constante mundo de los profesores diciéndome que me callara, que no hablara con el de al lado, que no me moviera. Los profesores no sabían por qué hacía eso, por qué les desobedecía, y ni siquiera yo sabía por qué lo hacía. No sabía que tenía TDAH y no sabía por qué me tenía que mover todo el rato. Los profesores entendían lo que nos pasaba. En mi caso, hace muchos años, casi 35 o 40 años, no lo entendían. En mi caso, es verdad que se les avisaba, se les explicaba cuál era tu problemática o tu situación. Un profesor, que se lo agradezco en el alma, se dio cuenta de que yo nunca tenía libro. Entonces, en los recreos me hacía ir al despacho a aprender a leer en alto. Entonces, evidentemente, cuando yo era pequeña, yo le odiaba porque, o sea, me quitas la única parte del colegio que me gusta, que es el recreo. Pero luego se lo agradecí un montón porque aprendí a leer al ritmo de los demás. Cuando tienes que dar clase a un montón de niños, al final atender las engorrosas individualidades pues cuesta, y es más fácil pues quizá echar la bronca o castigar que otras cosas. Así que sí, yo enseguida fui etiquetado como el malo, el travieso, y con esa etiqueta me quedé toda la infancia. Me hacían apuntar los deberes en la agenda y enseñársela a la profesora para asegurarse que me los había apuntado, porque lo que no estaba apuntado para mí no existía. Todo lo que me decían era muy negativo y pues yo llegaba a casa y pues me sentía un poco mal. Y pues creo que nos afectaba un poquito. Pero yo seguía igual. No paraba. Yo no podía estar, 8 horas en el cole y luego 2 horas en casa sentada, imposible. Entonces yo me ponía a hacer el pino, me ponía a hacer volteretas y mi abuela detrás. Carmen, cariño, venga, ¿quién es Napoleón? Y yo que sé quién es Napoleón, déjame en paz. Y entonces ella al final conseguía que yo me aprendiera quién era Napoleón, adaptándose a mi manera, yo haciendo el pino, y al final pues sabía quién era Napoleón. Entonces se lo agradeceré siempre. La única forma de hacer los deberes era teniendo a mi madre conmigo sentada vigilándome, y eso lo hice hasta los 16 años, que es cuando me harté. Pero si me dejaban sola, era incapaz de concentrarme y podía pasar horas perdiendo el tiempo y sintiéndome culpable a la vez. Bueno, mi madre, a la hora de estudiar a veces conmigo, me dice que la quito horas de vida, incluso meses. Dice que a los 80 años ya no va a llegar. Pero somos muy buenos a la hora de aprender cualquier tipo de cosa que a la gente le parezca que no sirve para nada. Nos pones un documental de palomas en Guinea Ecuatorial y su reproducción y aprendes todo eso, lo aprendes muchísimo. O te pones cómo se fabrica una chancla en Islandia y ese dato lo tienes. A los TDAH, sobre todo cuando no nos han diagnosticado a tiempo y hemos crecido sin saber lo que nos pasaba, tenemos la autoestima muy machacada. Tenemos que trabajar mucho porque hemos pasado toda la vida haciendo mal cosas que intentábamos hacer bien, y todo el mundo se imaginaba que era porque somos vagos, somos tontos, somos rebeldes, somos egoístas. A un chaval que se tiene que enfrentar a ese mundo con una autoestima lesionada puede ser un problema muy grande. Un chaval con la autoestima reforzada lo sacas adelante y se puede convertir incluso en un gran líder, ¿por qué no? ¿Cuándo te enteraste de que tenías trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Me enteré a los 29 años. ¿Cuándo me enteré? Me enteré a los 7 años. Me lo diagnosticaron con 18, 19 años, no me acuerdo, porque si me acordara no tendría TDAH. Yo sabía hace años que padecía este trastorno, aunque legalmente me lo diagnosticaron hace 5 años. Yo me enteré ya cuando era ya mayor, con 49 años. Mi padre fue el último en diagnosticar, creo, en casa, y mi madre, claro, después de tantos hijos, le miraba y decía, bueno, no estás diagnosticado, pero no te preocupes, que ya te diagnostico yo. A mí de pequeño, por mi mal comportamiento, mis padres me llevaron a varios psicólogos, pero nunca me diagnosticaron TDAH en su día, y ha sido ya de más mayor cuando me han sugerido que posiblemente lo tuviera porque encajo en lo que es un TDAH. El psiquiatra al que yo fui, que me llevaron mis padres realmente porque yo no quería ir, fue el que me diagnosticó el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y el que me ayudó a conseguir lo que he conseguido hasta ahora.
Siempre había sabido que tenía algún problema, pero pude más o menos ir arreglándomelas. Cuando aumentaron las responsabilidades, primero con el trabajo y después sobre todo con el nacimiento de mi primer hijo, la cosa se volvía totalmente urgente, porque si no has de comer a un hijo se te muere. Entonces sabía que tenía que poner cartas en el asunto. Pues como ya estábamos todos un poco a por uvas, como se dice en la casa, nos hicieron un estudio, nos mandaron a Barcelona a hacernos un estudio, a mi abuelo, mi padre, mi hermano y yo. Mi madre hizo unas vacaciones esos días y nos hicieron unos estudios en la Universidad de Barcelona, que no me acuerdo cómo se llama, y salió que teníamos todos muchísimos TDAHs y mi abuelo a la cabeza. Empecé a frustrarme en la ESO, allí empecé a tener crisis de ansiedad porque no llegaba y entonces a raíz de esas crisis de ansiedad me diagnosticaron un trastorno de ansiedad y al ver de dónde venía vieron que efectivamente era un trastorno de déficit de atención con hiperactividad y que esa era la causa de mis ansiedades y de mi frustración académica. Por una casualidad, vi por internet la lista de los síntomas de TDAH y de repente vi juntos todos los problemas de mi vida. Y además eran síntomas que yo sabía que tenía, pero nunca habría unido en lo mismo. Entonces fui a una asociación, me dieron la referencia de varios médicos que lo trataban bien y cuando ya fui a hacerme los tests me dijeron que obviamente tenía TDAH. A raíz del diagnóstico del psiquiatra entendí lo que me pasaba, es decir, le puse un nombre a esta cosa que yo tenía que no me dejaba ni estudiar, ni concentrarme, ni nada, y ser un terremoto. Entonces, gracias a él, pues por lo menos ya supe cómo encauzar ese problema. ¿Se puede llevar una vida normal sin medicación? Yo creo que es complicado. Eso me ayuda a mí. La medicación. El trastorno de TDAH no es más que un trastorno neurológico, o sea, no tiene más que una parte del cerebro que parece ser que es más inmadura. Hay partes del cerebro que no han madurado correctamente y el ciclo de algunos neurotransmisores, la dopamina sobre todo, pero también otros, no se queda atascado. Cuando estaba en el cole no sabía lo que me pasaba, de repente me medicaron, llegué a la universidad, todo aprobado, no es magia, realmente ha sido gracias a los profesionales que me han tratado. Evidentemente la medicación ha hecho su papel, me ha ayudado y me ha igualado a la población normal. Yo creo que es muy difícil llevar una vida normal sin medicación para el TDAH. Yo no tomo medicación, ¿vale? Por una TDAHada. Se me olvidó renovar las recetas. Esto es un tema muy polémico siempre. ¿La medicación te echa un cable? Yo la he tomado y hay momentos en los que te echa un cable. ¿Para toda la vida? Bueno, pues es que son medicaciones fuertes como para tomarlas para toda la vida. Además, te echa un cable en unas cosas y te altera en otras. O sea, tan pronto estás concentrándote mucho, pero se acaba tu vida sexual porque echa problemas hacia esa zona también. La medicación no te hace que de repente de la noche a la mañana seas una persona centrada, seas una persona tranquila, seas una persona sin déficit de atención. Te ayuda a que el impacto en tu vida sea menor. Por mi experiencia, si te diagnostican de pequeño, puedes ir creciendo en todas las fases importantes en las que se forma tu personalidad, sabiendo lo que te pasa y aplicando técnicas que te ayudan a tener un buen hábito de orden, a tener una buena salud emocional. Pero si tu diagnóstico llega de adulto, tienes demasiados pesos y es muy difícil vivir bien sin medicación. Se puede conseguir, pero bien es difícil. Ahora no estoy medicada, cuando acabé la universidad retiramos la medicación y al principio sí que era un poco como, ay, no quiero dejarla, porque si la dejo voy a volver a ser un terremoto. Yo he probado todas las medicaciones legales ahora mismo en España y solamente me funcionó una, que luego tuve que dejar por efectos secundarios. Entonces yo tuve una ventana de unos 6 meses en los que tomé medicación y de repente entendía por qué todo el mundo vivía tan tranquilo. ¿Eres tan inquieto ahora de mayor como cuando eras pequeño? Soy tan inquieto, sí, no hay matices. Cuando puedo hablar con una persona por teléfono, puedo cruzar 20 veces la calle, dar 6 vueltas a la manzana, subir 4 veces las escaleras. No he medido nunca cuánto tiempo puedo llegar a estar sentado, pero yo creo que a partir de los 15 minutos lo empiezo a pasar mal.
de verdad. O sea, ahora mismo ya empiezo a necesitar como un break en mi vida. Por ejemplo, si yo me siento contigo a ver una película, desde que tú te sientas hasta que yo consigo sentarme va a pasar más o menos un cuarto de hora y me tendrás que contar lo que ha pasado, porque la idea de sentarme para mí es una agonía. Entonces iré al baño 5 veces, cogeré algo que me apetece comer, me cogeré una manta, responderé a 58 tweets y después conseguiré sentarme durante 15 minutos y luego volveré otra vez a empezar. Cuando estabas en clase, pues te movías, te saltabas, te levantabas, hablabas. Ahora pues buscas maneras de canalizar esa inquietud. Puede ser andando cuando hablas por teléfono, moviendo una pierna, con el boli cuando haces trabajo haciéndolo girar. Canalizas de otra manera. Sigues siendo inquieto, eso siempre lo vas a ser. Cada día estoy más metido en más deportes y más cosas, pero yo creo que es como una especie de bucle. O sea, cuanto más hago, más intensidad me pide la vida. Sí, cada vez me cuesta más estar quieto. O sea, ya es que no voy ni al cine, no puedo ir al cine. En mi caso, yo era más inquieto de pequeño que ahora. Con los años yo creo que he perdido esas ganas irrefrenables de moverme y además me imagino que he aprendido también a controlarlas y ahora puedo estar sin ningún problema sentado en cualquier sitio, pero cuando era pequeño no había forma. Yo sigo siendo joven, tampoco he sido tan mayor. Yo creo que he madurado un poquito y bueno, ahora soy menos inquieto, porque antes no paraba, no me controlaba. Soy muchísimo más inquieto, muchísimo más, sobre todo mentalmente. De hecho, si se me ocurre algo, tengo que empezar a hacerlo en el momento en el que se me ocurre, porque si no me puedo volver loco. Y como generalmente no tengo tiempo de ponerme a hacer lo que quiero hacer en el momento en el que se me ha ocurrido, pues suelo llevar un cuaderno encima en el que apunto todo. Eres mayor, entonces tienes que aparentar ser mayor, ¿vale? Pero realmente en el fondo sigo siendo igual de inquieta que cuando era pequeña. Lo que pasa es que ahora lo exteriorizas de otra manera. Buscas otros canales para que también no molestar o no atolondrar a la gente que te rodea, porque al final eso es un poco... los agotas, tú no te agotas, pero los demás sí. Los TDAH, los que tenemos trastorno por déficit de atención e hiperactividad, somos muy despistados. No solamente despistados, nos cuesta mantener la atención donde la queremos. Si entro en un bar o en un recinto con varias personas, sobre todo una multitud, mi mente no me deja filtrar todo a mi alrededor o a la persona con la que estoy tratando, y escucho todas las conversaciones y es agotador porque estoy pendiente de todo. Cuando vamos a un restaurante estamos todo el rato escuchando todas las conversaciones, por eso muchos de nosotros hemos ido a hacernos pruebas de audición. Yo cuando fui hace un par de años me dijeron que tenía oído de espía. Sí, muchas veces te es distinta en la forma ya solo de organizar tu cabeza. De pequeños, bueno, nosotros en el colegio nos daban la típica carpeta con separadores. Mis amigas tenían pues las hojas de matemáticas con las matemáticas, las de lengua con las de lengua. Mi carpeta era todo en el medio. Donde tenía que poner dónde te iba cada cosa, mis hojas estaban en medio, mezcladas, pues ciencias con matemáticas, con lengua, con historia. Y mi cabeza es un poco así. Porque los TDAH no somos capaces de ordenar. Nosotros necesitamos el orden tanto como otros. Yo estoy segura que hay TDAHs que se autoengañan diciendo que les encanta el caos, pero necesitamos el orden. Y sin embargo no paramos de generar caos. Soy muy caótico, no sé coger una cosa y meterla ordenadamente en una estantería. El ejercicio de decidir, de tomar decisiones y de decidir dónde va a ir cada cosa, a nosotros nos sume en un mar de indecisión que nos genera muchísimo estrés. Entonces, para mí, saber qué voy a hacer con este libro o si puedo tirar esto, termina siendo una mañana de 3 horas que termino llorando, seguramente. La rutina es el infierno. Es una tragedia. O sea, es divertido porque en casa igual te levantas por la mañana y ves que mi madre pues, nos está recordando: lávate los dientes, tú te tienes que hacer la cama, tú tienes que desayunar, porque una rutina tan sencilla como la de levantarse, desayunar, ducharse, lavarse los dientes, te lía. Somos muy desorganizados, tenemos problemas con las funciones ejecutivas y entonces nos cuesta todo lo que sea pensar un plan para conseguir un objetivo y realizar esos pasos. Para mí, por ejemplo, hacer una maleta
organizar una charla, organizar una actividad, planificar las cosas, me cuesta una barbaridad. Ahora como adulto sí que me sigo sintiendo algo distinto, pero ya en el buen sentido. No, supongo que he adquirido algunas herramientas para lidiar con todo lo que me muevo y lo que me distraigo, y es distinto quizá en el buen sentido, porque las partes malas de ser distinto las he ido arreglando. Las características más comunes del TDAH son una dificultad para regular la atención. No solamente nos cuesta prestar atención, sino que a veces nos cuesta dejar de prestarle intensamente a algo que nos interesa. La organización, las funciones ejecutivas, el sentido del tiempo, el sentido de la orientación, una dificultad para regular las emociones y también una hipersensibilidad incluso física a todos los estímulos que nos llegan por todas partes. A veces hacemos comentarios que no van con mala intención, pero que están completamente fuera de lugar. El don de la oportunidad no es lo nuestro. El TDAH tiene un rigor en los filtros mentales menor que otra persona. ¿Y luego te ves diferente? Pues sí, porque nunca sabes cuándo puedes hablar y cuándo no puedes hablar. Te dicen todo el rato que digas lo que piensas, pero cuando lo dices estalla el planeta, porque ¿qué te parece mi vestido? Me parece una mierda, tu vestido me parece una mierda. Y entonces te dicen, no, pero eso no lo puedes decir. No lo meditas, no lo piensas, lo sueltas y de repente ves que la cara de la otra persona cambia completamente y dices, igual he metido un poco la pata. Este es un tema clave, el de tener amigos en la vida de un TDAH. No creo que me cueste hacerlos. ¿Me cuesta mantenerlos o empatizar y cuidar a un amigo, que es lo que te falta? Yo creo que sí, que lo reconozco. Muchas veces se me olvidan cosas importantísimas de su vida que me han contado, que se van a casar, que se ha muerto su madre, que tienen un examen, y es muy fácil que lo interpreten como falta de interés. Al ser una persona dispersa, te olvidas de contestar un WhatsApp, te olvidas de que has quedado con una persona, llegas tarde y parece que estás descuidando esa amistad. Me sigo viendo distinta a los demás ahora, pero bueno, he conocido a más gente distinta y ya lo llevo bastante mejor. En nuestra casa, que somos 9, hay 5 con TDAH y 4 que no. La premisa es aprendete a creer como eres, o sea, no hay más. ¿Qué ha sido lo más frustrante de tu vida? Yo creo que tenemos poco tiempo en este programa para hacer la lista de frustraciones. Me cuesta muchísimo elegir. Bueno, lo más frustrante es que me dijeran a mí que soy maleducado. Pues aparte de mi vida misma, el no haber podido llegar a la universidad, por ejemplo. Estudiar para mí ha sido lo peor, porque se me daba muy mal y no me gustaba. Esa desorientación me llevó a abandonar mi gran pasión, que era hacer cine. Mi mayor frustración es, bueno, levantarte por la mañana, hacer tu lista de cosas que tienes que hacer durante el día y un día ver que has conseguido hacer las 25 cosas y al día siguiente ver que no eres capaz de hacer ni media. Sobre todo en el ámbito de lo personal, de los amigos a los que no he podido estar, a los que no he podido responder cuando me necesitaban por estar distraída con otras cosas, que es algo que nos cuesta mucho. Y también en el ámbito de lo académico, de lo profesional, siempre me he visto llegando mucho más atrás de lo que yo sabía que podía conseguir. Pues me imagino que para la gente que encaja más en ir por el camino establecido es más sencillo que para alguien que ve que por ahí no quiere ir y se tiene que meter por otro lado, porque el camino por el que va todo el mundo está más abierto, más asfaltado, y a lo mejor ha sido frustrante meterme por las zarzas toda la vida yendo hacia donde yo quería ir. ¿Es complicado tener pareja? Con TDAH sí, es complicado. No consigo como mantener relaciones de pareja de más de 15 minutos. Tienes que encontrar a alguien que te equilibre un poco, ¿vale? Si imagínate que me junto con otro como yo, pues mal, mal. Sí, supongo que tienes que encontrar a la persona a la que no satures y ya está. Pues la verdad es que las parejas con las que he estado o eran peores que yo o como yo, así que a mí no me ha parecido complicado tener pareja. De hecho, hay gente a la que esta personalidad de estar constantemente activo le gusta. Muchas veces nos cuesta escuchar al otro, nos cuesta cumplir con las cosas que hemos dicho que vamos a hacer porque directamente se nos olvidan.
Y eso hace que, y también que seamos demasiado emocionales, puede hacer que terminemos disgustados por cosas mínimas. Sí que es verdad que hay veces que pues a mí me da pues a las 12 de la noche por ordenar el armario, pues sí y punto. Entonces pues él, como se pone muy nervioso, pues se va, pero me deja. Entonces eso se lo agradezco mucho. O cambiar muebles, yo cambio todo de sitio, pero luego lo vuelvo a poner en el mismo sitio. Entonces él se pone de los nervios, pero me deja. De hecho, conocer el TDAH es igual de importante para la persona que lo sufre que para su pareja. Y cuando la pareja lo entiende bien y es su aliado, puede ser la salvación del TDAH, puede ser su medicina. Yo no compro lotería. A mí ya me ha tocado la lotería con mi mujer y es así. Pero ahora él entiende perfectamente lo que me pasa y los dos sabemos regular esas expectativas. Sabemos que no podemos hacer ciertos planes, sabemos que si queremos salir a tal hora, él ya sabe que necesita empezar a meterme prisa 2 horas antes. Y a la vez hemos sabido, por ejemplo, repartir las tareas no 50 y 50 para todos, sino según las capacidades de cada uno. De las parejas ya empiezo, utilizo esta plataforma para buscar parejas si hace falta, no tengo ningún problema, aquí escribís al programa donde sea, ya está, si es que es así. ¿A la hora de trabajar tienes limitaciones? Pues en mi caso, no. Yo personalmente a la hora de trabajar he utilizado mis limitaciones como fuertes en realidad, es decir, no me he enfrentado tampoco a trabajar en cosas donde veo que voy a ir al dramatismo. Yo a la hora de trabajar tengo mi agenda perfecta, mis tareas perfectas, ordenadas, 15 minutos para esto, 20 para otro. No cumples ni la primera tarea. Hasta que, de repente, al día siguiente, las haces las 25 de corrido. Al principio tenía muchísimas. Trabajaba en una oficina y da igual lo que haga en una oficina, que lo voy a hacer bastante regular y sobre todo voy a ser muy infeliz. Llegas por la mañana y tu jefe te dice, bueno, pues tienes que llamar a este, hacer esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y te da el planning del día y dices, bueno, espérate un segundo, que para cuando termine la primera cosa que me has pedido, del resto no me voy a acordar. A mí a la hora de trabajar sí que me cuestan los trabajos repetitivos de oficina, incluso estar 2 años seguidos en los mismos estudios o el mismo trabajo me cuesta, siempre doy saltos de un sitio a otro, pero no considero que tenga limitaciones porque hay trabajos que precisamente requieren a alguien muy activo, muy movido. He tenido la gran suerte de encontrar el trabajo de fotografía, que parece que está hecho a medida para mí, porque tengo mi propio horario, hago cosas que siempre me gustan, pero he aprendido también dónde están mis limitaciones. No puedo hacer sesiones largas, de más de 3 horas, o proyectos a largo plazo durante semanas, porque decae la motivación y lo haré mal. Y no puedo llevar bien toda la parte de gestión, para la que me ayuda mi marido, que es como mi ángel de la guarda, y hace toda la parte administrativa. Yo ahora soy fisioterapeuta y también soy entrenadora de gimnasia artística y me encanta mi trabajo, doy todo de mí y creo que no pasa nada por tener déficit de atención y hiperactividad. Y bueno, yo lo que quiero ser en un futuro es guardia civil. Y eso me lo dicen cada 2 por 3 mis padres. Que si quiero ser guardia civil, que te pongas a estudiar. Ahí voy. ¿Hay algo que te desagrada de los demás? A ver, por ejemplo, que te pregunten, ¿pero vas al psicólogo? Como si estuvieras loca, por ejemplo. Y dices, pues sí, no pasa nada. Muchísima gente va al psicólogo y no estamos locos. La lentitud, la gente que te habla así... Bueno, es que no sé ni llegar a esa velocidad, pero la gente que te... Buenos días, ¿qué? Y es como... Arranca por el amor de Dios. O sea, que se te está consumiendo la vida. Cierta condescendencia de tu entorno. Pobre, ya se ha olvidado. Pobre, tiene TDAH. Bueno, chico, te hacen parecer tonto. No hay nada que me moleste más y que me ponga más triste que cuando alguien viene a decirme que el TDAH no existe porque lo han visto en internet, lo han oído en un vídeo. ¿Pero te tomas cosas? Pues a ver, en su momento me tomé una medicación para que me ayudaba a estar a la misma altura que tú. Que me llamen maleducado es una de las cosas que más me da rabia. Porque no saben cómo estoy yo en casa, así que es una cosa que me pone de los nervios.
a mí lo que más me desagrada es la estigmatización. Un poco eso, es que pobre, es TDAH. Es que la gente nos machaca muchísimo. O sea, en cualquier ámbito realmente. Vamos, que estás castigado la mitad de tu etapa escolar. La otra mitad de tu etapa escolar, en la del instituto, estás entre castigado y con parejas diciéndote que eres lo peor de la vida. Cuando eres adulto, tu familia te dice que es que así no puedes ser adulto. Cuando te mueves en las relaciones laborales, que es que cómo trabajas así. Pero a veces que dices, tengo TDAH, y lo primero que te dicen, pues no lo parece. Y dices, bueno, es que ¿qué tendría que parecer? Tengo que llevar una pegatina pegada en la frente que te vaya avisando, soy TDAH. Es que en verdad, como no se nos ve o no se nos nota en principio, físicamente, pues la gente, y además tú le puedes decir, oye, que tengo un problema a veces real, fisiológico en mi cabeza de concentración, pero es como, bueno, pues nosotros tenemos otros problemas. Bueno, sí, pero es que tú te puedes concentrar y yo para concentrarme tengo que llorar casi para llegar a la concentración. He venido a este programa sobre todo para que comprendan a cómo somos los TDAHs. ¿Ser hiperactivo tiene algo de bueno? Pues yo diría que sí. En mi caso, al menos, pues el estar necesitando beber de muchos sitios al mismo tiempo porque no puedes parar quieto, considero que me ha hecho tener una vida más rica. Tiene muchísimo de bueno porque yo hago 1000 cosas a la vez. Me cunde el tiempo que da gusto. Yo, por ejemplo, pues yo qué sé, estoy en casa, no puedo estar viendo la tele 2 horas. O sea, a mí las pelis esas de 1 hora 50 minutos. Pero ¿qué es eso? Entonces, al final estoy viendo la tele, con el Instagram, con el Facebook, leyendo un libro. Da igual, tengo que estar haciendo como 1000 cosas a la vez. Me he dado cuenta al final de que la mayoría de mis mejores amigos tienen TDAH y son fantásticos porque son gente muy creativa, muy divertida, no aguantan aburrirse, con lo cual constantemente están con nuevos planes, probando cosas que luego no terminan, pero da igual. Eres el amigo de los planes porque siempre estás dispuesto, o sea, da igual la hora del día, el momento, y da igual los compromisos también porque siempre puedes ir cambiando uno por otro. Y bueno, para eso yo creo que es bastante positivo proactividad. Nos cuesta mucho hacer estrategias y eso quiere decir que no tenemos doblez. Es muy difícil encontrarte un TDAH maquiavélico porque nos cansa, o sea, no nos da la vida. Entonces los TDAH son lo que ves. Desde luego en mi casa los TDAH somos muy divertidos. Como no tenemos filtros, soltamos la parida y nos reímos todos. Somos muy impulsivos, pero somos muy naturales, somos muy transparentes, somos como somos y no hay más. Y eso nos hace ser muy divertidos. Y si algo nos interesa, allá donde ponemos el ojo, lo petamos. A mí me interesa mucho la historia y pues me pongo a investigar tanto vídeos como entro en Wikipedia y exploro lo que no está escrito. Yo creo que nos permite ver problemas o analizar la realidad de un modo que cualquier otra persona que no tenga TDAH le va a ser muy difícil. Podemos ver 27 aristas de la situación cuando la gente ha visto 2 solo. Yo creo que ser hiperactivo o tener hiperactividad te da cosas buenas. Pues hombre, es que si no, ya sería para bajarse la vida también. A mí me gusta ser hiperactivo. Lo necesito porque tengo una vida finita y en ese espacio de tiempo quiero poder hacer todo lo que se me ocurra. ¿Cuál es tu mayor preocupación actual? Para mí, aprender a vivir sola. Ahora tengo que aprender a hacer la compra, acordarme de poner la lavadora, cuando termine la lavadora tenderla, porque miles de veces me la he dejado allí días sin acordarme que la había puesto. Mi preocupación principal es saber que puedo llegar a mañana manteniendo un cierto orden y cierto concierto. Ahora mismo, respecto del TDAH, me encantaría quitármelo al entrar en casa y poder educar a mi hijo sin TDAH. Porque me doy cuenta de que necesitan orden, necesitan organización para estar ellos tranquilos y luego para aprenderlo ellos. Y de mí van a sacar muchas cosas buenas, pero desde luego el orden, la organización y la estructura no. Pero bueno, ahí entra mi marido un poco compensando y se hace lo que se puede. Todos los días me planteo si seré capaz de llevar a buen puerto los proyectos en los que estoy inmerso actualmente. Pues estoy profundamente preocupado en este momento de mi vida porque ya tengo 31 años. Pensé que ahora más o menos ya como que ya se me habría pasado un poco todo esto del TDAH. Me di cuenta de que va a ser para toda la vida y crónico. Y entonces es como un momento de mi vida en el que estoy decidiendo si me mimetizo con el entorno o me convierto en el loco que vive en mitad de la montaña. Es que no puedo decir nada más. El futuro, todo. Mi mayor preocupación es todo. Que mi madre ahora no me deje ir a una excursión que me apetece mucho. ¿Qué consejo darías a unos padres con un hijo hiperactivo recién diagnosticado? Bueno, qué mejor que tú para contestar.
que le quieran, que le ayuden a entenderse como es, que le enseñen a que se quiera, que le exijan, No por tener un trastorno de TDAH hay que hacérselo todo. Yo el consejo que les daría sería, lo primero, acepta a tu hijo tal y como es, porque no le vas a cambiar nunca. Que se informen mucho y que tengan mucha paciencia. Porque mis padres todavía dicen que están ahí sufriendo. Mi hermana también un poco. Busca también una ayuda, porque al final necesitamos ayuda. No pasa nada por decirlo abiertamente. Llévale a un centro especializado, con gente especializada, y métele a un deporte también. Que le permitan aprender y hacer cosas que le gustan. Así no se darán cuenta de que tienen un trastorno por casa. O sea, en realidad el TDAH tiene partes muy divertidas, que es, tienes a alguien a tu lado que te va a decir todo el rato lo que piensa, entonces aprovéchalo. ¿Y tú cómo me juzgarías como padre? Yo creo que al final nos ha ayudado mucho, a la vez que igual también puede ser un poco handicap, ya lo siento. Nadie nos entiende como tú. No nos entiende nadie mejor que mamá. No, eso es verdad. Mejor que mi madre nadie. Que no se preocupen, que se puede ser tremendamente feliz con TDAH. Yo soy muy feliz con TDAH, tengo un trabajo que me encanta, tengo grandes amigos y que lo único que necesitamos es muchísimo apoyo y muchísima aceptación. Espera, que estaba con la otra. Ya. ¿Abre plano, David? Luego se me habrán olvidado cosas que luego me acordaré, pero bueno, es nuestro sino. ¿Me levanto ya? Perfecto, venga, puedes levantarte. No, tú me dirás. No, yo creo que está todo dicho, ¿no? Yo creo que sí. Si os sirve, oye, encantado. Puedes salir cuando quieras. Genial, pues ya está, Dani, lo has hecho súper bien. Nos has hecho pasar un buen rato. Somos más, somos más, sí. Pues ya hemos acabado. Ok. A ver, comentarios. ¿Cómo relacionan ustedes este video con la clase? ¿Qué lograron captar del video? Pueden levantar sus manitos y yo les voy cediendo la palabra. Acá tengo a Del Pilar. Puedes abrir tu micro. Quiera usted, Se quedaron mudos. ¿Qué pasó? Carol, adelante, abre tu micro. Ok, me inquietó, ¿verdad? Que hablaron de la medicación y aprendí, ¿verdad? Que la medicación tiene como su ventaja y desventaja, porque decía que tiene limitaciones ya cuando son mayores, ¿verdad? En la parte del área sexual, inclusive, que no pueden rendir totalmente. A mí me llamó la atención de que el cerebro pareciera que no hubiese madurado totalmente. Y eso es una realidad, ¿no? Que yo no la había apreciado. Y también de que toda esa hiperactividad de estar parado, sentado, todo eso se puede canalizar con muchas actividades, varios deportes. Pude aprender que se puede colocar en varios deportes progresivamente, ¿verdad? Porque se aburren. Entonces, si se coloca un tiempo en fútbol, hay que meterlo también en natación, hay que meterlo en karate, o sea, ir quemando todas esas etapas y de repente si hay que regresar, volver a regresar. Toda esa parte, la parte auditiva también me llamó la atención porque hay una gran sensibilidad auditiva y eso lo hemos visto en mi nieto, ¿no? Él, cuando aplauden, él no tolera ese sonido de los aplausos. Se tapa los oídos y llora. Entonces, hay muchas cosas que yo no había enfocado desde el punto de vista del TDAH, y agradecida con este video. Lo voy a volver a ver porque realmente hay mucho que aprender para poner en práctica. Gracias por eso. No te preocupes, Carol. Qué bueno que hayan apreciado, que apreciaran el video. Lo van a tener dentro de las diapositivas, ¿ok? Esa es información que les queda a ustedes. Pueden igual compartirla, como les he dicho, o sea, pueden pasar el link también a otros conocidos. De verdad que ITEC tiene varios talleres que son interesantes.
Ahora, por acá nos comenta, o sea, nos comentan otros compañeros de que les ayudó pues a tener una visión más amplia de lo que es el TDAH. Entonces sí complementa bastante bien la sintomatología y con respecto a la parte de o sea, la parte médica como tal, en cuanto a lo que es el medicamento, la medicina en sí, solamente que quede claro que lo puede remitir un neurólogo o un psiquiatra. No puede darse una medicación a través de un psicólogo, recuerden. Ahora, por otro lado, algo que también es importante que ustedes se lleven a considerar es que si la medicina no produce cambios positivos, tenemos que notificar al médico, ¿ok? No suspenderla de una vez porque puede traer consecuencias también, ¿sí? Tenemos que quitarle un poquito el estigma del tomar medicinas, ¿no? A veces es necesario. La medicina no necesariamente tampoco es eterna. Ojo, como pueden ver dentro de estas historias de vida, hay personas que durante un periodo de tiempo tuvieron que tomar medicina y luego acabaron el tratamiento y tuvieron una alta terapéutica, ¿sí? Entonces, por ese lado es importante. ¿Eso significa que se quitó el trastorno? No, significa que ya se logró regular, ¿ok? No se logra quitar, se logra regular lo que es la parte biológica para que funcione mejor la persona, pero el trastorno sigue estando toda la vida, ¿ok? Muy bien, chicos, me alegra mucho que se lleven toda esta información. Nos vemos el día lunes. Espero que tengan un fin de semana súper, súper productivo. Vengan con bastante ánimo a la siguiente clase, donde vamos a conocer cuáles son los otros trastornos que pueden darse en conjunto al TDAH, ¿ok? Buenas noches. Profesor, una consulta. Bien, muchas gracias, licenciada Levy, por acompañarnos en esta tercera clase.